Quinta esencia del Vivekachudamani de Sankaracharya. Presentación. El presente texto no es una traducción palabra por palabra del Vivekachudamani, es decir, de la suprema joya Chudamani de la discriminación, Viveka. Por una parte, hemos realizado una selección en el seno del texto original y por otra parte, hemos adaptado algunos pasajes con el fin de hacerlos más directos a las personas de hoy en día. Hemos separado este texto en una multiplicidad de párrafos para incitar a las interrupciones contemplativas y a una valoración de un conjunto de verbos, adjetivos y afirmaciones con la idea no de proponer una simple lectura, sino una degustación de este texto. Texto de la quinta esencia. Tú eres eternamente de la naturaleza del supremo sí mismo, y esta esclavitud al mundo de la transmigración, del no sí mismo, te ha sobrevenido solamente por ignorancia. Ella será completamente destruida por el conocimiento que surge de la búsqueda de sí mismo. Si has sentido el deseo de ser el sí mismo, libre de esclavitud, causada por la ignorancia, en verdad estás bendecido. La esclavitud te ha sobrevenido por tu propia ignorancia y no puede ser abolida más que por ti mismo. ¿Qué ventaja tienes si los demás ven la luna? Debes abrir los ojos y verla por ti mismo. Es preciso escuchar hablar de su verdadero estado a un maestro que conoce al absoluto y después contemplarlo y experimentarlo directamente por medio de una meditación constante. Sin esto, la verdadera forma de nuestro propio sí mismo, que está escondida por las apariencias fenomenales, no puede ser realizada por la simple argumentación. Por eso, los que son sabios hacen todos los esfuerzos para abolir la esclavitud de la existencia individual y obtener la liberación. Solo obtiene la liberación aquel que con la espada afilada del desapego corta la fuerte cuerda del amor por los objetos de los sentidos y así se libera de ellos. El deseo, como un cocodrilo, atrapa instantáneamente al que intenta llegar a la orilla de la liberación y lo arrastra directamente al abismo. Por tanto, si realmente quieres la liberación, rechaza el apego a los placeres de los sentidos como si fueran veneno. El que olvida su verdadera naturaleza y confunde este cuerpo con el sí mismo, se apega a él y lo aprecia, se convierte así en el asesino del sí mismo. La obsesión con el cuerpo es ciertamente fatal para el aspirante a la liberación. Solo quien triunfa de esta obsesión obtiene la liberación. Nacimiento, crecimiento, vejez, decrepitud y muerte son las características del cuerpo físico. Situaciones sociales y deberes sociales son de él. Igualmente está sujeto a diferentes formas de tratamiento, al honor y al deshonor, y es la sede de variadas enfermedades. Confundir el cuerpo y el no yo con el sí mismo es la causa de toda miseria, es decir, de toda esclavitud. La idea yo soy el cuerpo es la semilla de toda tristeza. En consecuencia, deja de asociar al sí mismo, de alguna forma, con el cuerpo de piel, carne y huesos.
Haz todos los esfuerzos para extirpar este error. La mente es el alma individual. El alma individual es el actor y gozador que se identifica con el cuerpo como yo. Ella asume los 3 estados de vigilia, sueño con sueños y sueño profundo. Cuando los objetos de los sentidos son a su gusto, ella es feliz. Si no, ella es infeliz. Así pues, placer y pena provienen solo del alma individual y no son características del sí mismo, siempre en beatitud. Ahora voy a hablarte de la verdadera naturaleza del Supremo Sí mismo, por la realización del cual el hombre alcanza la liberación y franquea la esclavitud. Esta realización significa que el sí mismo es experimentado como yo, resplandeciente por sí mismo, el ser absoluto, el testigo de los 3 estados de vigilia, sueño con sueños y sueño profundo, consciente de los modos mentales en los estados de vigilia y de sueño con sueños, así como de su ausencia en el estado de sueño profundo. Este sí mismo ve todo eso espontáneamente, pero jamás es visto por nada de eso. Da luz al intelecto y al alma individual, pero no es iluminado por ellos. Penetra el universo y con su luz todo este universo inerte es iluminado, pero el universo no lo penetra de ninguna manera. En su presencia, el cuerpo, los sentidos, la mente y el intelecto ejercen sus funciones como bajo su mando. Es por él que la vida, los órganos sensoriales y las funciones mentales son puestos en movimiento. Este sí mismo interior, como el espíritu primordial, eterno, siempre brillante, beatitud perfecta e infinita, único, invisible, entero y vivo, brilla en cada uno como la consciencia testigo. Cuando una vasija se rompe, el espacio que contiene no se rompe, y es igual cuando el cuerpo muere, el sí mismo en él permanece eterno. Él es puro conocimiento, ilumina el ser y el no ser igualmente, y es sin atributos. Resplandece como yo, según una experiencia directa y siempre presente. Conoce este supremo sí mismo por medio de una mente concentrada. Conoce este yo es el absoluto. Así, por medio del intelecto, tú puedes conocer el sí mismo en ti mismo y por ti mismo, y por este medio franquear el océano del nacimiento y de la muerte y ser de los que han realizado el objetivo de la vida, permaneciendo por siempre como el sí mismo. Igual que las capas de nubes causadas por los rayos del sol aumentan hasta el punto de ocultar al mismo sol, de igual manera, la esclavitud del alma individual, causada por la ignorancia del sí mismo, se extiende hasta ocultar este sí mismo. Conoce el sí mismo, que es distinto del cuerpo y de toda forma. Conócelo como interior, puro, único en su esencia, sin ataduras,
sin tareas que realizar, siempre beatífico y resplandeciente por sí mismo. No hay ignorancia independientemente de la mente. Ella es la causa de la esclavitud, del nacimiento y de la muerte. Cuando la mente surge, todo aparece, y con su desaparición, todo cesa. La esclavitud del mundo de la transmigración está solamente superpuesta al sí mismo por la mente. De hecho, no es real. Así como el viento reúne las nubes en el cielo y después las dispersa, la mente causa la esclavitud y también la liberación. La mente crea primero en el hombre un apego al cuerpo y a todos los objetos de los sentidos, y así está atado por su apego como una bestia al lomo. Es sólo la mente la que evoca ante el sí mismo las cosas psíquicas y físicas y todas las variaciones del cuerpo, la posición social, las etapas de la vida, las apreciaciones cualitativas, las acciones realizadas, las leyes de causa y efecto. Y así ella tienta y abusa del sí mismo, que en realidad es pura inteligencia desapegada, vinculándolo con las cualidades del cuerpo, de los sentidos y de la vida, y abusando de él, con la idea de yo y mío, relacionándolo con los frutos de la acción que ella crea. Mediante esta tergiversación, la mente crea el mito de la esclavitud del espíritu dentro del mundo de la transmigración. Así como la masa de nubes se arremolina en el aire, el mundo entero se arremolina en la ilusión de la mente. Por lo tanto, aquellos que conocen la realidad declaran que la mente es ignorancia. Aquel que busca la liberación debe de examinar su mente con sus propios esfuerzos. Una vez que la mente se purifica mediante tal introspección, la liberación es obtenida. Entonces, ella aparece evidente y natural. Fuerte en el deseo de liberación, debes extirpar todos los otros deseos, renunciar a identificarte con el cuerpo y dedicarte a la reflexión constante sobre la verdad. Solo entonces las olas de la mente pueden calmarse. Esta envoltura mental no puede ser el verdadero sí mismo, ya que ella tiene un comienzo y un fin. Está sujeta a las modificaciones caracterizadas por el dolor y la pena, y es un objeto de percepción. Todo lo que ha sido evocado por la ilusión debe de examinarse a la pura luz de la inteligencia. Las cosas parecen reales mientras que dura la ilusión, y parecen como irreales en cuanto pasan. Igual que la ilusión de una serpiente vista en un trozo de cuerda, parece real mientras dura esa ilusión. En realidad, el sí mismo es sin apegos, sin actuar, sin caracteres distintivos, inmutable, sin forma, ser, consciencia, beatitud, el testigo interior, sin relación con ninguna otra cosa. La ignorancia desaparece gracias a la discriminación entre el sí mismo y el no sí mismo. Entonces,
aparece resplandeciente por sí mismo el verdadero conocimiento de la unidad de Dios y del sí mismo. El sí mismo, como consciencia, conoce no sólo a sí mismo, sino también la existencia del alma individual, con sus modificaciones variadas a los nombres y formas transitorias y su nesciencia. Es el sí mismo quien es su testigo. Más allá no hay nada que conocer. Está despierto a sí mismo por su propio esplendor y por tanto es su propio testigo. Es único e inmutable en los estados de vigilia, de sueño con sueños y de sueño profundo. Resplandece por sí mismo en el corazón en tanto que yo. El conocimiento de la identidad del absoluto y del sí mismo es la causa primera de la liberación de la esclavitud de la transmigración. Para aquel que aspira a la liberación, no existe otro medio de liberación de la esclavitud que la del conocimiento de la identidad del absoluto y del sí mismo. Por tanto, tú también, por tu propia experiencia, conoce tu sí mismo desde siempre como yo soy el absoluto yo soy, solo el absoluto soy. Ya que no hay nada más que el absoluto, Él es el supremo no dual. La vasija hecha de arcilla no tiene otra forma que la de la arcilla. Nadie puede hacer la vasija si no es con arcilla. Asimismo, el universo entero es una sobreimposición de la forma del absoluto, aunque parezca que está separado. El sustrato absoluto brilla a través de la ilusión superpuesta. Esta última es en realidad inexistente, como la serpiente vista en la cuerda. Lo manifestado no es más que una ilusión. Todo lo que aparece a los engañados, como el mundo manifestado de nombres y de las formas, a causa de su ignorancia y falso conocimiento, cualquier objetividad que parezca real, todo esto, cuando te das cuenta verdaderamente de lo que es el efecto del absoluto y se superpone al substrato absoluto. En realidad, todos estos nombres y formas no son nada. Son un mito puro y simple, y no tienen existencia fuera de su sustrato, que es el absoluto. Todo este mundo es en verdad el absoluto. El absoluto es quien brilla por todo, uniforme y completo. Es esta verdad que los gnósticos conocen como el uno sin segundo, sin forma, inactivo, no manifestado, indestructible, sin comienzo ni fin. Él es verdad, pureza absoluta, esencia de pura beatitud. Él es eterno, continuo, inmaculado, sin nombre, indiferenciado, resplandeciente por sí mismo, más allá de la tríada conocedor, conocimiento, conocido, consciencia ininterrumpida, siempre brillante.
Amado discípulo, este sí mismo no se retiene ni se abandona. Está más allá de la percepción y de la expresión. Es inconmensurable. Esta infinitud del absoluto es mi sí mismo y lo sostiene, y el de todos los otros individuos. Si atributos como un escudo para un personaje real y una placa de propiedad para un esclavo se eliminan, los dos pertenecen por igual al género humano. Asimismo, el texto de las Escrituras que afirma «eso tú lo eres», declara la identidad natural entre Dios y el individuo en su aspecto residual de consciencia, separada de las formas de Dios y del individuo. La consciencia es la esencia única e ininterrumpida de los dos. Conoce esta identidad bendita del absoluto, rechazando como no yo al cuerpo inexistente. Conoce por tu propio y claro intelecto que el absoluto es el sí mismo, que existe por sí mismo, sutil como el éter, siempre radiante, verdadero, despierto, beatitud, indivisible, entero. Verdaderamente, tú eres eso, el sí mismo que es el absoluto no dual, puro y exquisitamente sereno, la verdad fuera de la cual nada es. Y esto es así porque incluso en este estado de vigilia, el mundo, el cuerpo con sus órganos sensoriales, este alma individual, que a causa de la ignorancia parece estar separada del sí mismo, y la energía que modela este universo, son simples mitos. Tú eres eso, porque en el tiempo del estado de sueño con sueños, el espacio, los objetos y su conocedor son todos creados por el sueño y son puramente ilusorios. Tú eres eso, porque este mundo entero emana del absoluto que es uno. Este absoluto no tiene nombre o forma, es sin atributos, no tiene mérito ni desmérito, no puede ser descrito por las palabras. La mente burda no puede alcanzarlo, no puede ser aprehendido más que por el ojo de la sabiduría y experimentado en el corazón del adepto, en el fondo de su ser, y no por medio de cualquier órgano. Él es la causa de la emanación, de la preservación y la reabsorción del mundo. Él es la causa suprema que ella misma no tiene causa. Todos los mundos de los nombres y de las formas son sus efectos, y sin embargo, Él es distinto de la causa y del efecto. Es distinto del ser y del no ser. Es inmutable como un océano sin olas. Es eterno, sin forma, intacto, incomparable, siempre libre, indestructible, puro, sin comienzo. Es más allá del cual no hay nada. Es completo, no compuesto de elementos o partes. Él es el ser, consciencia, beatitud, uniforme,
indivisible. Es único en esencia. Este absoluto, que es todo esto, eso tú lo eres. Medita sobre la verdad de todo esto en tu corazón, continuamente, con calma, con la razón y el intelecto agudizados. Busca por medio del razonamiento y la experiencia de extirpar completamente del cuerpo y de los sentidos el sentimiento de yo y de mío que aparece constantemente como resultado de la superposición. Esto se ha de realizar por medio de la firme permanencia en el único sí mismo, indivisible en el corazón, y por la meditación sobre la experiencia incesante del conocimiento de la unidad del absoluto, experimentado en tanto que yo, el testigo de las formas de pensamientos. Es preciso persistir en esta meditación hasta que el sentimiento de alma individual sea extirpado completamente del cuerpo, sin dejar rastro, y que el mundo de los individuos aparezca como un sueño. Concibe el sí mismo como este absoluto, resplandeciente por sí mismo, que es el sustrato de todo, en el que el mundo se ve reflejado como una ciudad en un espejo o unas sombras proyectadas. Piensa en ti mismo como eso soy yo, sin partes, sin forma, sin actividad, sin dualidad, sin fin, ser, consciencia, beatitud. Conoce al sí mismo tal y como es realmente. Abandona este falso sí mismo físico, igual que un actor abandona su papel y sigue siendo él mismo. Permanece siempre en reposo, en perfecta beatitud, como el absoluto incondicionado. Así pues, obtén la paz suprema, que es la meta de la vida. Si bien variados obstáculos contribuyen a la esclavitud del alma, la causa primera de todos es la aparición del falso sentimiento de alma individual. Es por la superposición del alma individual sobre el sí mismo que esta esclavitud del nacimiento, de la muerte y del sufrimiento ha llegado a ti que eres por naturaleza ser, consciencia, beatitud, de gloria ilimitada, eterno, único en esencia. Tal esclavitud no viene a ti por naturaleza. No puede haber liberación mientras que la identificación con el alma individual continúe. El conocimiento de la identidad del sí mismo y del absoluto es revelada claramente en cuanto la creencia en la existencia de un alma individual separada es completamente destruida, sin residuo. Por tanto, por medio de la investigación de la naturaleza del sí mismo, perfectamente libre, descubre la verdad de tu propio sí mismo, completo, perfecto, resplandeciente por sí mismo, siempre beatífico. Aquel que está liberado de la creencia de la existencia de un alma individual separada, brilla eternamente como el sí.
En consecuencia, tú renuncia también al sentimiento del yo en el alma individual, que aparece como existente y presume de que es el agente, mientras que ella no es más que la luz reflejada del sí mismo. Vuelve hacia el interior todas las formas de pensamiento que se adhieren al concepto del alma individual. Él es tu enemigo, por lo tanto, mátalo con la espada del conocimiento. Él te ha hecho sufrir como lo hace una espina en tu garganta cuando comes. Abandona todos los deseos para realizar tu estado como el supremo sí mismo. El concepto del alma individual, si se le concede un pensamiento, aunque solo sea un instante, revive y se dedica a la actividad, empujando al hombre hacia adelante como el viento impulsa las nubes en invierno. Los pensamientos concernientes a los objetos percibidos por los sentidos crean un sentimiento de diferenciación entre uno mismo y lo que es percibido, y por lo mismo causan la esclavitud del nacimiento y de la muerte. Por tanto, no hay que ceder al concepto del alma individual, el enemigo que se alimenta de tales pensamientos. Todo lo que aparece como nombre y formas separadas es el absoluto mismo. Este punto de vista debe de mantenerse en todo tiempo, en todo lugar y todo estado. El firme mantenimiento de esta actitud destruye la identificación al hombre que actúa y desemboca en un declive de los pensamientos, lo que finalmente destruye las tendencias psicológicas pasionales. Y la destrucción de las tendencias psicológicas pasionales es sin duda la liberación. Por tanto, desarrolla esta útil tendencia de considerar a todo como el absoluto. De ello resultará la desaparición de las frágiles tendencias psicológicas en las que se basa el concepto de alma individual, como las tinieblas ante el sol. Así como las tinieblas, con todos sus efectos lúgubres, desaparecen ante el sol naciente, la esclavitud, con todas sus penas, se disipará sin dejar rastro cuando se levante el sol de la experiencia de la no dualidad. En consecuencia, considera toda la manifestación objetiva como el absoluto y acuérdate siempre: yo soy esta beatitud inmutable del mismo absoluto. Esta permanencia como el absoluto no debe nunca relajarse, pues de lo contrario surgirá una falsa noción de la verdad que seguramente será fatal. Si el hombre está exteriorizado, incluso si es un gnóstico, y si la apariencia fenomenal comienza a envolverlo, será sacudido en numerosas direcciones debido a los errores del intelecto. Esto se debe al relajamiento de su vigilancia, al olvido de su verdadero estado, a su salida hacia los objetos de los sentidos. Si a causa de la falsa inteligencia y de la desviación de la realidad, la consciencia del hombre se desvía, aunque sea un poco, del objetivo de su propio sí mismo, ella penetrará en las cosas exteriores para saltar de una a otra como una pelota que se escapa de la mano y cae por un tramo de escalera. Ella llegará a considerar que las experiencias exteriores son beneficiosas y así aparecerá el deseo de gozar de ellas. Eso le conducirá a identificarse al hombre que actúa, destruyendo de esa forma
su permanencia en el sí mismo. De ello se deduce que el ser caerá en profundidades de las que nunca más podrá elevarse y será aniquilado. Por tanto, permanece siempre establecido en el sí mismo. No hay otro medio de liberación que esta realización bendecida, según la cual todo es un sí mismo único. Esta actitud, todo es uno, se obtiene por la perpetua permanencia en el sí mismo y el rechazo de los objetos del mundo exterior por medio del desapego. Todas estas apariencias son falsas, como la ilusión, un sueño o una imaginación. Todos los objetos de percepción, desde el alma individual hasta el cuerpo físico, son igualmente irreales, no siendo más que modificaciones de la manifestación cósmica, sujeta al cambio de un momento a otro. Solo el sí mismo no cambia nunca. El sí mismo, distinto del cuerpo, distinto de la existencia y de la no existencia, que es testigo del intelecto y de la significación implicada por el sentimiento del yo, singular, eterno, indivisible, inseparable. Él es ciertamente el supremo sí mismo, o la eterna beatitud encarnada. Aquel que, movido por el deseo de la liberación, ha alcanzado la perfecta libertad de los deseos, es capaz de establecerse en el sí mismo y de deshacerse de todo apego, tanto interior como exterior. Solo él realiza la renunciación a toda identificación frente a las cosas del mundo. El no apego completo es la única vía para aquel que aspira a la beatitud de la unión con la esposa de la liberación. No apego y conocimiento de uno mismo juntos conducen al reino de la liberación. Por tanto, renuncia al deseo de las cosas, que es como un veneno. Abandona el apego a la categoría social, al grupo social, a la posición social y al destino. Deja de localizar el sentimiento del yo en el cuerpo. Estate siempre centrado en el sí mismo, pues en verdad tú eres el testigo, el absoluto sin mancha. Fija constantemente tu corazón en este absoluto que es la meta. No te dejes llevar por los sentidos. Estabiliza el cuerpo y permanece indiferente a él. Practica la meditación. Yo soy el absoluto yo soy, sin permitir que ningún pensamiento penetre. Inmoviliza la mente gradualmente por medio de la práctica de la ola ininterrumpida de beatitud. Realiza la identidad del sí mismo y del absoluto. Bebe el néctar de la beatitud del absoluto en eterno gozo. Todas las superposiciones como el cuerpo y el sentimiento del yo, desde el creador hasta la piedra, que son percibidas como el mundo, no son nada más que el sí mismo único. Ellas solo son el desarrollo de la manifestación cósmica y del sí mismo como ser puro. El sí mismo único y supremo, ininterrumpido y homogéneo, existe como el este, el oeste, el norte y el sur, interior y exterior,
alto y bajo, en todo lugar. Él mismo es el creador, el protector y el destructor del mundo, y el Rey de la creación y de los seres celestes y de los hombres y de todas las cosas. ¿Qué falta decir? Todas las cosas, desde la persona divina, el ser individual y el mundo, hasta el más ínfimo átomo, no es más que una forma del absoluto. El absoluto es uno sin segundo. En consecuencia, tú mismo eres el absoluto no dual, inmaculado como el éter, sin interior ni exterior, sin atributos, sin cambio, intemporal, sin dimensiones ni partes. ¿Qué más hay que conocer? Las escrituras sagradas declaran: siempre que el individuo considere al cadáver de su cuerpo como yo, él es impuro y está sujeto a diversos males como el nacimiento, la enfermedad y la muerte. Elimina toda realidad superpuesta sobre el sí mismo por la ilusión. Conócete como el Señor puro e inmutable. Entonces estarás liberado. Serás el absoluto que no actúa, indivisible perfección. La experiencia muestra que cuando la mente asume la naturaleza del sí mismo y se identifica con el supremo sí mismo sin atributos, la especificidad mental cesa. Todas estas creaciones mágicas que la ilusión de la mente desarrolla como universo, se descubre que no tienen existencia real y se revelan falsas cuando se realiza la verdad que está detrás de ellas como el mismo absoluto. En el absoluto no dual, la tríada del que ve, el hecho de ver y lo visto no existe. Es el sustrato en el que la ignorancia, causa radical de toda ilusión de multiplicidad, es absorbida como las tinieblas en la luz. La verdad del absoluto permanece única, completa, pureza absoluta, sin actuar, incondicionada, inalterable, sin forma. Bajo la autoridad de los Vedas realiza: yo soy el absoluto. Alcanza la pura beatitud de la unidad y establece la pura consciencia inmutablemente en el absoluto, para disolverte en él. Siendo siempre el absoluto, renuncia a la creencia en una realidad objetiva y deja que tus placeres sean constatados o conocidos por los demás como realizados en un estado de total inocencia. Renuncia a identificarte con el hombre que actúa y con una pureza de ser primordial, establécete en el eterno goce de la pura beatitud. Permanece indiferente al cuerpo, a los sentidos y a las cosas exteriores que te siguen como una sombra. No tengas simpatía o antipatía por lo que se experimenta en el momento presente y no pienses en lo que puede suceder en el porvenir. Abandona toda idea de interior y de exterior y concéntrate constantemente en la experiencia beatífica del absoluto. Aquel que ha realizado la identidad del absoluto y del sí mismo no ve nada más. Come y elimina, pero como en un sueño.
Está más allá de todas las limitaciones y asociaciones. Es el mismo absoluto. El estado eternamente establecido del absoluto no dual es visible en él, más allá de la descripción y de la definición mental o verbal, sin comienzo ni fin, ser, consciencia, beatitud, integral, estabilizado, inmóvil, inalterable, inconmensurable, infinito, sin mancha, homogéneo, nunca perdido u obtenido, sutil, interior y exteriormente completo, sin substrato, más allá de los poderes fenomenológicos, sin color, forma o cambio, por el hecho de que Él es ser puro. Allí no vemos nada de lo que prevalece aquí abajo. Todo lo que aparece como forma distinta del mar, es decir, la burbuja y la ola, es el mar. Todo lo que es visto en sueños se encuentra en aquel que ve el sueño. Asimismo, en mí, como en el océano o el hombre que sueña, todo lo que parece separado de mí es yo mismo. El mundo entero y todos los individuos son realmente el absoluto. Permanecer como este absoluto indivisible es en sí mismo la liberación. El sabio que ha realizado así al Supremo Absoluto se deleita para siempre en el sí mismo y su corriente de pensamientos no tendrá obstáculos. Va y viene, se levanta, se sienta y se acuesta, realiza todas las acciones que desee sin tener necesidad de tener en cuenta las prescripciones rituales, reglas morales, etapas relativas a las disciplinas iniciáticas y ascéticas o los ejercicios de concentración. ¿Qué reglas morales necesita para realizar su propio sí mismo? Ninguna disciplina exterior se requiere para conocer su propio sí mismo como yo soy el absoluto. Igual que cualquier hombre, no necesita una técnica exterior para saber que él es un hombre. Este sí mismo, siempre existente, resplandece espontáneamente cuando la mente es pura, igual que una vasija se ve naturalmente cuando la vista no es deficiente. No hay necesidad en absoluto de tener en cuenta la pureza del lugar o del momento para residir en el sí mismo. Así como el mundo está iluminado por el sol, asimismo todos los universos, los Vedas, las otras escrituras santas y las diversas enseñanzas tradicionales están iluminados por el absoluto. Este supremo sí mismo resplandece por sí mismo, está dotado de múltiples poderes nouménicos, no puede ser conocido por nadie y sin embargo es experimentado por cada uno como yo en el corazón espiritual. Al darse cuenta de este sí mismo, el conocedor del absoluto es liberado de la esclavitud y una vez liberado, conoce la satisfacción inherente al gozo de la esencia de eterna beatitud. Esta perfección de belleza supera la imaginación. No siente ni alegría ni tristeza en relación con las condiciones exteriores, ya sean agradables o desagradables, ni tiene gusto ni disgusto. Como un niño, acepta las condiciones que lo rodean a causa de los deseos de los demás.
Como un niño inocente, está absorto por su juego, sin darse cuenta del hambre, de la sed o de los tormentos físicos. Del mismo modo, el sabio está absorto en el juego de su propio sí mismo, sin conciencia de esta limitación ilusoria que los ignorantes llaman alma individual, y se deleita constantemente en el sí mismo. Montando en el carro de su cuerpo, aquel que disfruta de la vasta extensión de la pura consciencia, realiza múltiples acciones con un desapego total. Ningún código o regla de conducta lo ata, pues es permanentemente libre. Su juego y su placer están en el absoluto. El que es el sí mismo universal asume a voluntad innumerables formas y tiene innumerables experiencias. Aquí se comporta como un idiota, allí como un erudito y más adelante como un engañado. O también, aquí circula como un hombre ordinario, allí como un rey y más allá como un mendigo. Aquí se le adora, allí se le denigra. Así vive en todo lugar y los demás no pueden percibir la verdad escondida detrás de él. Aunque no se aferra a las riquezas que pueden sobrevenirle y no se lamente de la ausencia eventual de riqueza, está eternamente en beatitud. Él ve todo por igual, incluso si actúa, no es él quien actúa. Si come, no es él quien come. Tiene un cuerpo y sin embargo no tiene cuerpo. Está individualizado y sin embargo es el único indivisible. Conociendo al absoluto y liberado en la presente vida, no está afectado por las simpatías y las antipatías, las alegrías y las tristezas, que son naturales en el hombre ordinario que está pegado al cuerpo. Los necios que no conocen la verdad dicen que aquel que conoce el absoluto tiene un cuerpo, pero se equivocan, porque aunque parezca tener un cuerpo, no está afectado de ninguna manera por él. El cuerpo del hombre liberado, que ha franqueado la esclavitud, existe en un lugar o en otro como la piel desechada por la serpiente. El cuerpo de un hombre liberado, como un tronco llevado por la corriente de un río, a veces puede estar sumergido en el placer o en el sufrimiento, a causa del destino acumulado en existencias anteriores y que dan fruto en esta vida. Pero incluso si es así, como para el cuerpo de un profano, sin embargo, sigue siendo el testigo de su estado de silencio interior, el núcleo de la rueda, libre de deseo y aversión y perfectamente indiferente. No ata los sentidos a los objetos que procuran el placer, ni los desata. Los frutos de sus acciones no le afectan en lo más mínimo, ya que está totalmente intoxicado de la experiencia ininterrumpida del néctar de la beatitud. Aquel que conoce al absoluto es el sí mismo absoluto, el supremo Señor, y no tiene necesidad de formas especiales de meditación. Ninguna duda sobre esto. Aquel que conoce al absoluto ha realizado el objetivo de la vida y en tanto que absoluto está eternamente liberado, incluso si vive en el cuerpo físico y utiliza sus facultades. Ciertamente, conserva el estado del absoluto en la destrucción del cuerpo y de sus facultades. Es como un actor en la escena, que continúa siendo el mismo individuo, ya lleve una máscara o no. Poco le importa al árbol si el lugar donde cae su hoja muerta es propicio o no, ya sea un río, un canal
una calle o un templo. Asimismo, no afecta al sabio el lugar en donde su cuerpo, ya quemado por el fuego del conocimiento, sea arrojado por el destino. Desembarazarse del cuerpo y de las posesiones materiales no es realmente la liberación. La liberación, tal y como la entienden los sabios, significa deshacer el nudo de la ignorancia en el corazón. El cuerpo y los órganos sensoriales, cuando son quemados por el fuego del conocimiento, se vuelven conocimiento y son absorbidos en el absoluto como las tinieblas en la luz del sol. La existencia de todo lo que es afirmado o negado en el único substrato del sí mismo indestructible, eterno, libre, no dual, absoluto, depende solo de la mente, al igual que la aparición o la desaparición de la serpiente imaginaria en un trozo de cuerda no tiene ningún fundamento real. Esclavitud y liberación son creaciones de las apariencias fenomenales, superposiciones sobre el absoluto, imaginadas por la mente y sin ninguna existencia real. Las nociones de esclavitud y de liberación son comparables a las palabras de un necio que culparía al sol de su propia ceguera y que, imaginándose que las tinieblas que percibe son causadas por la ausencia de sol, declarase que la luz de la liberación es debida a la aparición de este astro. En verdad, el sol de la liberación siempre está presente. Es imposible sostener que la esclavitud en el mundo de la transmigración está causada por el poder de inercia obnubilante de las apariencias fenomenales y la liberación por su destrucción, ya que no hay diferenciación en el sí mismo. Una afirmación así conduciría a negar la verdad de la no dualidad y a establecer una afirmación de dualidad. Y eso sería contrario a la autoridad de las escrituras sagradas. ¿Cómo podría haber el despliegue de una ilusión engendrada por las apariencias fenomenales en el absoluto no dual, que es inmutabilidad perfecta, un todo único como el éter, sin obligaciones, sin actuar, inmaculado y sin forma? Por eso, las escrituras sagradas afirman contundentemente: en verdad no hay ni creación, ni destrucción. Nadie está esclavizado. Nadie busca la liberación. Nadie está en la vía de la liberación. Nadie es liberado. Esto es la verdad absoluta.